400 kilómetros en línea recta hay una ciudad con costa, con río, que no es esta, es Montevideo. En cambio, Buenos Aires fue perdiendo progresivamente su río de la Plata. Tanto es así que en este lugar, por ejemplo, solo queda el vestigio de ese paredón detrás del cual había un río. Ahora hay una montaña de escombros y basura que llega hasta una costa que ya está 500, 600, 800 metros más allá. La Buenos Aires que emergió del centenario de 1910 era una Buenos Aires diseñada con una costa distribuida en tercios. Un tercio era Puerto Madero, el puerto próspero, el puerto que iba a resolver la pujanza que necesitaba la capital más importante del Cono Sur. Pero luego quedaban dos espacios diseñados para que la sociedad accediese al río, la costanera norte y esta, la costanera sur. Miren ese cartel, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Balneario Sur. Esto es un vestigio de aquello que fue una Buenos Aires esplendorosa. Tanto es así que acá nacía la Avenida España y ese monumento honrando a la madre patria es hoy también una muestra de la decadencia, del dolor, del abandono, del olvido, el olvido al cual está sometido el Río de la Plata en todo su trayecto frente a la costa de la ciudad de Buenos Aires. Un río cada día más lejano y una historia que cada vez se nos hace incluso más ficticia. El 25 de mayo de 1975 a las 12 del mediodía, dijo Alberto J. Armando, aquí se estrenaría la nueva cancha de Boca con un partido de la selección argentina. Ese fue el primer intento del siglo XX de ganarle terreno al río, una obsesión que la ciudad de Buenos Aires tiene desde tiempo inmemorial. Uno podría entender la idea de ganarle terreno al río cuando la costa del Río de la Plata llegaba hasta el pie de lo que hoy es Parque Lezama o Barrancas de Belgrano, y todo lo demás era un pajonal prácticamente inservible. En ese caso, la ciudad se fue extendiendo y fue creciendo su urbanización en esa dirección. Pero esta obsesión posterior de romper con este murallón que separaba a la ciudad del río y convertir todo aquello en una construcción, en aquel caso faraónica, con una cancha de fútbol incluida, fue algo relativamente moderno. Tan moderno que la dictadura militar, con su megalomanía en la década del 70, decidió que también iba a ganarle terreno al río, utilizando para ello los escombros que quedaban luego de abrir las trazas para las autopistas, también megalómanas, que iban a construir. Y esos escombros vinieron aquí, al lado del proyecto de Alberto J. Armando y su Ciudad Deportiva de la Boca. Sobre esos escombros, la ciudad de Buenos Aires erigió dos cosas, básicamente. Una, la reserva ecológica, que creció espontáneamente cuando la naturaleza recapturó aquello que creía que le correspondía. Y la segunda, también espontáneamente, la Villa Rodrigo Bueno, asentada sobre escombros. La idea de reconquistar el río en lo que terminó fundamentalmente es en el abandono y en una increíble contradicción. Una villa, una ciudad deportiva abandonada y allá, ¿a cuánto? 500 metros, el metro cuadrado más caro de la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero. Estamos en el borde norte de la costanera sur, la avenida Córdoba. Desde la avenida Córdoba hasta lo que les mostramos hoy, la otra punta, cerca de la isla de Marchi, era la costanera sur, el paseo maravilloso de la ciudad de Buenos Aires de la Belle Époque. Hoy, en todo ese trayecto, no hay una sola posibilidad de acceder al río, directa. Ninguna. En donde antes había
balnearios por antonomasia, en donde antes la ciudad llegaba a disfrutar su río. Hoy no se accede. Ahí quedó un pedacito de río, mírenlo. Y esto era un viejo playón en el cual alguien podría haber dicho, hagamos un acceso al río. No, mejor construyamos. Mejor sigamos levantando torres, sigamos ganando metros cuadrados para esta idea de que el Río de la Plata es apenas una postal. El Río de la Plata es apenas un paisaje. El Río de la Plata es apenas aquello que se puede ver desde una torre y que pueden disfrutar, por supuesto, muchos menos que lo disfrutaban antes cuando el río estaba ahí, al alcance de la mano. La contracara de ganarle terrenos al río es la privatización, es decir, la consecuencia social de terminar impidiendo cualquier acceso a un recurso natural que además es un recurso de entretenimiento, de esparcimiento, de vida. Todo esto está privatizado y fue ganado al río. Y como no les quedó más remedio que cumplir con esa ley del Camino de Sirga que establece que no se pueden capturar hasta la orilla misma, debieron dejar este maravilloso paseo costero, el patio de atrás del patio de atrás. Prácticamente nada para que la gente pueda vislumbrar la posibilidad de llegar al Río de la Plata y de hacer de él un espacio propio. Hasta que encontramos esta playita, un hallazgo y que nos hace recordar muchísimo a Montevideo, por cierto, porque Montevideo tiene playa de prácticamente 18 kilómetros de largo, desde el puerto hasta Carrasco, y la ciudad de Buenos Aires tiene playa de 18 metros de largo y 18 toneladas de basura. Esto es lo que le queda a la gente. Y después nos preguntamos por qué el río está contaminado. Por obvias razones, porque es el patio de atrás del patio de atrás. En el año 1937 se decidió abrir la 9 de julio y en 40 días se demolieron 56.000 metros cuadrados de edificación que terminaron acá, en Costanera Norte. Ahora, ¿por qué se decidieron depositarlos aquí? Allá por la década del 30 se gestaba la idea de crear el Parque Ribereño. Esa idea caducó y acá, a 350 metros de donde nosotros estamos parados, se decidió crear el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Tener un aeropuerto en el centro de la ciudad de Buenos Aires es cómodo para quienes viven en la ciudad, pero está absolutamente contraindicado. Y además es una barrera, un obstáculo físico para acceder al río, en el que a lo largo de 5 o 6 kilómetros solamente se puede bajar por una avenida y caminando, olvídate. Tanto es así que en algún momento el delirio del menemismo, influido por Álvaro Alzogaray, quería construir una aeroisla, separar el aeroparque para allá, pero claro, en ese caso las contraindicaciones ambientales fueron tremendas y las económicas también. Ahora están construyendo los nuevos estacionamientos de Aeroparque. Uno va a llegar a Aeroparque, va a estacionar allí, sobre lo que antes era el río, a los pies de Cristóbal Colón, y va a poder cruzar a tomar su avión. ¿Alguien estableció cuál es el impacto ambiental de todo eso, por ejemplo? ¿Alguien discutió si la ciudad necesitaba crecer hacia allá con un estacionamiento para que la gente pueda viajar en avión? ¿O quizás había alguna forma de recuperar el río? Una vez más, otra tapia que se le pone y más lejos está el Río de la Plata de cada uno de nosotros. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento las tomamos hace más o menos un año atrás. Hoy, 365 días después, volví a este lugar con mi mate a disfrutar de este día y de este sol. Y me encuentro con esta situación. Antes me paraba en este mismo lugar y ya tenía el río aquí a mis pies. Y ahora tengo esta obra en construcción, máquinas trabajando y realmente no puedo ver nada del río. ¿Será que nos tendremos que acostumbrar a esto, a tomar mate con esta vista?
Bueno, seguimos caminando y me parece que hasta aquí llegó mi recorrido. No ingresar, puertas bloqueadas, candado. No encontré por dónde ingresar. Claramente el lugar que yo recordaba hoy se transformó en una obra en construcción y nuevamente en lo que nosotros queremos seguir ganándole a este río. Estos son los escombros del atentado de la Embajada de Israel. En el Parque de la Memoria están los escombros del atentado de la AMIA. Más allá están los restos de los hornos crematorios. Más allá, frente a Aeroparque, están los restos de la demolición del Elefante Blanco. Luego están los restos de la liberación de las trazas para hacer las autopistas durante la dictadura militar. Es decir, cada vez que a la ciudad le sobra algo, producto de su intención de progreso o de sus tragedias sociales, lo tira al río y lo pone alejando la costa del río. Yo pregunto, ¿cómo hacen Barcelona, Río de Janeiro, esas ciudades con sus resultados de las demoliciones? Porque no se ve que estén ganándole terreno al mar en cada uno de esos casos. Lo que tenemos como resultado es un río al cual no se accede. Ustedes nos vieron, recorrimos todo el litoral de la ciudad de Buenos Aires, desde prácticamente la desembocadura del Riachuelo hasta Vicente López, que está allí atrás. Y toda esa costa es prácticamente imposible de acceder. ¿Cuál es el trasfondo de esto? El río está contaminado porque cada vez se aleja más la costa del río, o la costa del río se aleja cada vez más porque el río está contaminado. La respuesta es dialéctico. Las dos cosas son ciertas, pero en la medida en que se asuma que ese es un río contaminado, al cual poco sentido tiene acceder más que para solazarse con su visual, seguramente va a seguir estando contaminado para siempre. Porque la única forma de reconstituir la relación entre la sociedad y el medio natural en el cual se asienta y desenvuelve sus actividades y vive cada uno de sus días, es permitiendo ese acceso, permitiendo esa relación cotidianamente. Y en la ciudad de Buenos Aires esa relación está obturada y cada día más y más impedida. Por lo tanto, el río, ¿quién lo va a limpiar si no es necesario, ya que no se puede llegar a él?